Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Yo soy Laura Durán, yo soy la coordinadora de programas de la Fundación de Rocket Girls y es un placer tenerlas por acá. El día de hoy vamos a tener el webinar a cargo de Jocelyn Garro. Ella es la que nos va a acompañar el día de hoy. Ella forma parte de la empresa de Intel y para comentarles un poquito sobre ella, tenemos que ella inició en Intel como estudiante, desempeñando funciones en Quality Assurance, donde tuvo la oportunidad de incrementar su conocimiento y práctica en diferentes grupos de trabajo dentro de su organización. Ya después de 2 años y medio, pasó de ser una trabajadora de tiempo completo y ya cuenta actualmente con 5 años laborando en Intel, donde ella ha crecido en su rol liderando QA para su grupo de trabajo. Sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra a Jocelyn para que ella pueda iniciar con lo que es el webinar del día de hoy, Quality Analysis Live Role. Entonces, si gustas, Jocelyn, te cedo la palabra. Hola, hola, hola a todas. Muchísimas gracias, Laura, por la introducción. Bueno, es un gusto estar aquí. La verdad, espero poderles compartir un poco de mi historia, de cómo hoy por hoy tengo el rol de QA o de Quality Assurance en Intel. Y bueno, la idea sería como poderles dejar un buen mensaje y que ustedes se puedan sentir motivadas a unirse a todas esas mujeres que están emprendiendo un camino en el área de la tecnología, en el área de sistemas. Voy a compartir mi pantalla, Laura. Cualquier cosa me avisas en caso de que no se vea. Claro, de igual manera, antes de que se me olvide, ¿verdad? Vamos a trabajar de la siguiente forma. Jocelyn nos va a compartir lo que es la presentación. Seguido a eso, vamos a tener la opción de preguntas o comentarios. En dado caso que ustedes quieran, pues pueden levantar la manita o bien digamos, en Zoom aparece lo que es question and answer. Entonces ustedes pueden compartir desde ahí o escribirlas en el chat y nosotros las estaríamos compartiendo. Listo, Jocelyn. Sí se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, tal vez como para introducir un poco más sobre mí, tengo 27 años, actualmente soltera, y como Laura lo mencionó, tengo 5 años de estar laborando para Intel. Y bueno, voy a darles un poquito de contexto de cómo empezó todo. Básicamente, yo cursé lo que fue la primaria y la secundaria en una escuela y un colegio público. Cuando estuve en la secundaria, estuve en un liceo, que tal vez como muchos saben, em, solo se cursan 5 años de colegio, donde básicamente te dan una formación básica, donde recibí las materias normales, no hay ninguna guía, no hay ninguna orientación de esas posibles áreas o de esas posibles carreras, o sí, esas posibles áreas en las cuales usted se va a enfrentar cuando salga del colegio. Me acuerdo que como en décimo, me dieron una materia de turismo, pero fue lo más que llegué a ver como algo extracurricular, ¿verdad? Cuando salgo del colegio, entro con esta duda, ¿verdad? De qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso, qué es lo que voy a estudiar. Y no tenía ninguna base, yo no tenía ni idea de a qué iba, de qué se trataban las carreras, qué era lo que yo iba a lograr con eso. Y estaba totalmente desorientada. Y me acuerdo que lo que hice o lo que tomé como base para escoger la carrera que iba a estudiar fue
primero escoger una carrera donde no tuviera matemáticas, porque no me gustaba para nada la materia y yo decía, yo no quiero ir a batallar a la universidad, quiero algo que no sea, que no involucre tanto las matemáticas, ¿verdad? Entonces me acuerdo que revisando los planes de estudio, eso era lo que yo buscaba. O sea, yo no tenía ninguna guía, ninguna base sólida como para ir a buscar una carrera. Entonces, eso más sumado, la poquita experiencia de la materia de turismo que tenía, decidí escoger turismo. Entonces, me dediqué a la carrera de turismo y cuando tenía un año de estarla cursando, surgió un problema personal y económico que ya no me permitía dedicarme solo a estudiar. Entonces, tuve que congelar la carrera y empezar a trabajar. Estuve un tiempo trabajando en una tienda y en eso surgió una oportunidad dentro de un centro de capacitación de tecnologías Microsoft, donde ya yo podía tener otra vez la oportunidad de poder estudiar, en este caso estudiar y trabajar. Recuerdo que cuando evalué volver a retomar la carrera, ya empecé a pensar que, bueno, efectivamente no me fue mal mientras la estuve cursando, pero no era lo mío, no era como esa pasión, como eso que usted dice, sí, me veo en esto en los próximos años. No, definitivamente no era. Y en alguna cita de estudiar algo relacionado con la salud, pero resulta que, bueno, viendo obviamente los planes y demás, los costos para estudiar algo relacionado con la salud, más que todo medicina y demás, era muy alto día totalmente de las manos y fue ahí cuando dije, bueno, voy a tratar de irme por la misma rama de la salud y vi nutrición, se adecuaba todavía a mis posibilidades y entonces decidí empezar a estudiar nutrición. Vean ustedes la indecisión que yo tenía que no sabía ni para dónde ir. Resulta que cuando empiezo a trabajar en este segundo trabajo, valga la redundancia, se viene a dar el tema de que tengo que capacitarme, ¿verdad? Tengo que capacitarme en los cursos que yo iba a vender porque yo iba a estar en el área de ventas vendiendo esas capacitaciones de Microsoft y entonces al mismo tiempo que estoy cursando la carrera de nutrición, estoy llevando capacitación en software, ¿verdad? Me acuerdo que en ese entonces era, bueno, Microsoft Office y algunos cursos de servidores, bases de datos y otras cosas ahí. Conceptos básicos, ¿verdad? Para poder vender las capacitaciones. Y fue ahí donde descubrí, primero, que la tecnología me llamaba mucho la atención. Esa espinita de saber cómo puedo crear yo una página web, cómo puedo crear una aplicación, cómo funciona una computadora, todas esas incógnitas me empezaron a despertar como esa curiosidad de saber qué hay más allá de los sistemas. Y entonces fue cuando otra vez, ya por tercera vez, hice una pausa y empecé a evaluar la situación. Llegué a la conclusión de que si seguía estudiando nutrición, cuando terminara la carrera, básicamente no iba a tener ninguna experiencia en el área porque mis trabajos habían sido pues, en otra cosa. Y además de eso, que bueno, esta carrera tiende a hacer que usted salga y si no es con un consultorio propio, pues ya toca ver si consigue algo en una clínica o un hospital y podía ser un poco más complicado para mí. Entonces fue ahí donde hice la pausa y dije, bueno, trabajo en tecnología, esta es la experiencia que yo tengo, entonces me voy a ir por ese camino. Y entonces sí, me cambié de carrera y empecé a estudiar ingeniería en sistemas. Después cambié de trabajo a otro partner de Microsoft, y igual seguí en el área de ventas, igual en tecnología, pero seguí capacitándome. Hasta que un día
llegó la oportunidad de un puesto de estudiante en Intel. Ya me empecé a averiguar un poco más, apliqué en una entrevista y logré entrar. Este puesto de estudiante me abría totalmente las puertas. Primero porque iba a poder desarrollar o adquirir experiencia en lo que yo estaba estudiando y además de eso, poder trabajar, ¿verdad? O sea, para poder seguirme costeando la carrera como tal. Este trabajo o sí, este puesto de estudiante es de medio tiempo, entonces venía a poder facilitarme, ¿verdad? Lo que viene siendo el tiempo para poder estudiar y trabajar. Yo lo podía acomodar como quisiera, si tenía incluso que llevar una materia en la mañana, podía ir llevar la materia en la mañana y trabajar en la tarde, en fin. Tenía un límite de horas, no era un trabajo completo a la semana, pero entonces eso me permitía a mí poder estudiar y trabajar e ir adquiriendo experiencia en lo que yo estaba estudiando y que no fuera tan difícil cuando yo terminara de estudiar poder adquirir un trabajo, ¿verdad? Como lo mencionó Laura, estuve alrededor de 2 años y medio, tal vez un poquito más, como estudiante. Me capacitaron. Cuando yo entré como estudiante Intel, yo tenía apenas 1 año y medio de estar cursando la carrera de ingeniería. O sea, yo tenía como conceptos básicos, ya había llevado tal vez un par o tres materias de programación, pero no tenía mucha experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando inicié, decidieron ponerme en el área de QA como asistente de QA, que venía haciendo todo lo que es relacionado con calidad de software, ¿verdad? Cuando yo entré, bueno, a esas alturas todavía no había recibido nada de la universidad relacionado entonces, claro, estaba totalmente desorientada, pero debo decir que el acompañamiento que me dieron mis compañeros, el aprendizaje de todos los días, de poder tener, digamos, una supervisión y que me fueran enseñando cómo era el proceso de calidad, cuáles eran las tareas que tenía que asumir, fue lo que hoy por hoy me ayudó a sentar bien las bases del rol como tal, ¿verdad? Entonces, durante ese tiempo tuve la oportunidad de poder pasar por los diferentes equipos. Yo estoy bajo una organización y en esa organización hay alrededor de unos 4 equipos. Entonces yo tuve la oportunidad de poder ir por esos 4 equipos, poder aprender las diferentes aplicaciones a las que les daban soporte, de cómo funcionaban, para qué servían, y poder ir ejerciendo las responsabilidades de QA, que si bien es cierto en ese entonces era como una preparación para que si llegaba el día de poder encontrar una posición que fuera permanente, ya como un empleado de tiempo completo, yo ya estuviera preparada. Entonces, bueno, hubo una pausa ahí porque a mis 24 años me diagnosticaron cáncer. Entonces, han de imaginar ustedes como esa presión psicológica que sentí, primero porque ya se me estaba acabando el tiempo para terminar la carrera y poder optar tal vez por una posición en la empresa como tal. Eso por un lado, y bueno, obviamente la situación que es bastante complicada y demás, pero bueno, gracias a Dios todo salió muy bien. Regreso yo después de 6 meses y un poquito angustiada porque ya tenía que empezar a ver, ¿verdad?, qué era lo que iba a pasar, si iba a poder aplicar para un puesto fijo y demás. Y entonces es ahí donde viene y se da la oportunidad.
se da la oportunidad de aplicar a un puesto dentro del grupo que yo estaba, ya como tiempo completo en lo que es este QA, y me dan la oportunidad de poder desarrollar ya este puesto como fija, ¿verdad? Y es ahí donde todas esas bases que me dieron durante o como estudiante me sirvieron para empezar a ejecutar ya el rol de QA, que en este caso obviamente ya no era asistente, sino que ya pasaba a acompañar en el ciclo de desarrollo de una aplicación, de un producto, de un sistema, a mis compañeros y ya como por decirlo así, liderando lo que es lo que es calidad para mi equipo, ¿verdad? Voy a hablarles tal vez un poquito de cuáles son mis responsabilidades, qué es lo que hago. Bueno, como les estaba hablando, yo me encargo de lo que es la calidad del producto. En este caso, nosotros damos soporte a diferentes aplicaciones para diferentes organizaciones en Intel. Y existe el ciclo de vida de desarrollo, ¿verdad? Que es eh, de hecho, voy a mostrárselos aquí un poquito más en contexto para que me entiendan un poco. Cuando les estoy... Vamos a ver aquí. Ujú. Existe un proceso que es cuando, en este caso, el product owner o hay una persona que recibe un requerimiento en este caso del negocio y esta persona va a recabar todo ese requerimiento, todo eso que ocupan, tal vez un cambio o una nueva aplicación para el funcionamiento de las organizaciones en Intel. Entonces el ciclo empieza desde ahí, desde que se hace un requerimiento, viene a tomar parte lo que es el equipo de desarrollo, que ese equipo de desarrollo va a estar compuesto por desarrolladores, QA, un Scrum Master, porque nosotros nos regimos bajo la metodología de Scrum, y es ahí donde empezamos a tomar parte todo el equipo y también empieza a tomar parte el QA. En este caso se hace una historia de usuario donde aquí se establece el requerimiento. No sé, por poner la página de inicio que diga suscribirse o iniciar sesión. Hagamos que es iniciar sesión. Entonces, debajo de esta historia de usuario se va a asignar un desarrollador y el QA va a tomar como base lo que se pone en esta historia de usuario para crear casos de uso. Estos casos de uso van a ser las diferentes pruebas que vamos a ejecutar para asegurarnos de que ese botón va a funcionar perfectamente de acuerdo a los requerimientos como tal. Dentro de la historia de usuario, lo que ponemos es un criterio de aceptación, donde vamos a poner lo que vamos a validar, cómo debería funcionar el botón, y de ahí, vamos a esperar a que el desarrollador termine de hacer pues ese botón o de ejecutar ese requerimiento. Después entramos nosotros, donde vamos a venir a testear, ¿verdad? Vamos a venir a probar que efectivamente ese botón funciona bien. Y dentro de esas pruebas es cuando nosotros venimos y las ejecutamos. Hay diferentes tipos de prueba y eso va a ser, va a depender mucho de lo que usted esté probando, ¿verdad? En este caso, podemos ejecutar pruebas manuales, que básicamente una prueba manual va a venir a ejecutar un flujo como lo ejecutaría un usuario para asegurarnos de que efectivamente ese flujo va a funcionar bien
y no hay defectos de por medio. Cuando se encuentran defectos, nosotros nos encargamos de crear esos defectos en un sistema que tenemos y cuando se crea el defecto, el desarrollador viene, lo arregla y lo volvemos a probar. Todo este proceso antes de que se envíe el producto a producción y el usuario ya pueda hacer uso del mismo, ¿verdad? Básicamente este es como el flujo normal que se ejecuta. Como les mencioné, nosotros trabajamos por medio de metodología Scrum. Entonces tenemos tiempos delimitados que se llaman iteraciones. Van a delimitarse por fechas, por decirlo así, de una semana y media. Y en esa semana y media entonces estipulamos qué es lo que se va a trabajar en esa semana. Y este es básicamente como el proceso que se cumple eh, y donde yo tengo participación. También parte de mis responsabilidades es crear casos de prueba automatizados. ¿Cuáles van a ser esos casos de prueba automatizados? Cuando en cada ciclo se repiten las pruebas para poder, pues obviamente asegurarnos de que la aplicación está funcionando bien, existe la forma de poder automatizarlas, ¿verdad? Por medio de un software. En este caso nosotros utilizamos Selenium con Visual Studio y por medio de código básicamente lo que hacemos es escribir las instrucciones para que se ejecute em, esa prueba automáticamente y la podamos correr una serie de pruebas sin necesidad de estarlas ejecutando manualmente. Así nos ahorramos tiempo y podemos identificar diferentes defectos en el flujo normal y enfocar el esfuerzo en pruebas un poco más complejas o en pruebas de performance que viene a ser, em, se me fue la palabra, como el mantenimiento, no, se me fue la palabra, la estabilidad, por decirlo así, de la aplicación, ¿verdad? Tal vez voy a mostrarles aquí rápidamente, como por encimita. Estas son pruebas de automatización, donde básicamente lo que hacemos es venir, escribir por medio de código las indicaciones que queremos que ejecuten. En este caso, aquí lo que vamos a hacer es simplemente que el sistema vaya a la página principal y se asegure de que cargue, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es correr el sistema. Ahorita no me va a correr porque no estoy conectada a la VPN de la empresa, pero ven ahí. Entonces, en este caso, el test case, el caso de prueba va a fallar y me va a indicar a mí que hay un error. Entonces ya yo puedo ir y corroborarlo e indicarle al equipo de desarrollo que la página principal no estaba funcionando. Y entonces podemos identificar ciertos defectos antes de que un usuario lo vea cuando está pues trabajando en la aplicación y poderlo trabajar con anticipación. Pues sí, a grandes rasgos, estos son como parte de las responsabilidades que yo tengo. Y creo que sí, creo que básicamente eso es como lo que tengo para ustedes. No sé si alguno tiene alguna pregunta. No sé, Laura, si había alguna pregunta. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿cuál fue el programa de Microsoft con el cual comenzó? Se refiere más como cuando empecé como a ver lo de las tecnologías, porque eso me pasó a mí cuando estuve en mi segundo trabajo, ¿verdad? Que básicamente empecé a explorar por medio de capacitaciones desde cero, que es Microsoft Office. En la universidad
desarrollando en Java. Y me acuerdo que cuando empecé ya como estudiante, básicamente fue con Visual Studio para poder automatizar pruebas. Em, pero no fue, o sea, no fue tanto como algún programa en específico con Microsoft, eh, sino fue más que todo, digamos, en ese caso Visual Studio, que es como parte de la gama de Microsoft como tal. Y obviamente Microsoft Office, que viene siendo Excel, Word, PowerPoint, todas estas herramientas que uno normalmente utiliza dentro de las tareas de oficina, ¿verdad? Que las usé cuando incluso estaba en el área de ventas de tecnología. Ujú. Muchas gracias, Jocelyn. No sé si alguna tiene otra pregunta o algún comentario que deseen agregar. Ujú. Este, tal vez ahí, Laura, nada más Ujú. como comentario, es incentivarlas a que sigan en esta área de la tecnología, que no le tengan miedo. Cuando yo comencé a estudiar ingeniería y me acuerdo que llevé las primeras eh, materias de programación, me sentí muy intimidada. Una, porque casi la mayoría de mis compañeros eran hombres y dos, porque la mayoría de ellos ya tenían como una cierta experiencia y cuando empezamos a ver la lógica en código y demás, yo sentía que el mundo se me iba a caer, pero me gustaría incentivarlas a que se atrevan a vivir este mundo de sistemas. Hay cualquier cantidad de áreas que uno puede explorar. Está el área, bueno, de calidad, está el área de desarrollo, el área de redes, el área de servidores, el área de bases de datos, en fin, o sea, hay cualquier cantidad y no solo en el área propiamente de tecnología, sino involucrándose dentro del ciclo de desarrollo. Hay puestos de personas que dirigen o, el equipo de desarrollo. Esta otra persona que yo les decía que recolecta todo el requerimiento que va a ejecutar el equipo de desarrollo. Entonces, rompamos esos paradigmas, atrévanse a vivir la experiencia de trabajar en este área. Si bien es cierto, hoy por hoy es una de las carreras que más tiene oportunidades de trabajo, la cantidad de opciones que uno tiene para crecer es realmente grande. Entonces, pues nada más dejarles ese mensaje ahí y espero que pues les haya sido como de provecho y les haya sembrado tal vez una espinita ahí como para unirse a esta área de QA de calidad y que, y que puedan emprender pues esa experiencia. Gracias, Jocelyn. Bueno, está bien si yo te tengo una pregunta. Es que me da ¿No? mucha curiosidad. Por ejemplo, vos estabas mencionando que ha sido como todo un reto, ¿verdad? Cuando es un área que usualmente ha sido muy masculinizada. Ujú. ¿Vos nos puedes compartir algún tipo de experiencia donde te has visto expuesta a este tipo de ambiente y cómo lo has podido resolver? Ya que muchas de las chicas que desean incursionar en el área del STEM puede que a veces sientan como ese temor que vos sentiste alguna vez. Entonces, si nos puedes compartir como esa experiencia y cómo lo aprendiste a sobrellevar. Ujú. Bueno, en el colegio sí recuerdo que cuando hacíamos proyectos trataban como de minimizarme, ¿verdad? Eh, Ujú. los hombres por lo general llegaban y tomaban la batuta y demás, y trataban como de dejarte las tareas tal vez más administrativas, más sencillas, vaya, usted documente y nosotros desarrollamos. Lo que les digo yo a ustedes es, no tengan miedo, no tengan miedo. La capacidad que tienen ellos la tienen ustedes. Todos tenemos la misma capacidad y los límites solo existen en la mente. Yo me acuerdo que en ese momento, lo que yo me ponía a pensar es, si yo no vengo y ejecuto las mismas tareas o no me encargo de aprender, al final y al cabo, pues estoy recibiendo la materia por recibirla y por pasarla. Pero cuando vas a conseguir un trabajo,
toda esa experiencia que adquiriste haciendo esos proyectos es lo que te va a permitir destacarte en una entrevista o en tu trabajo, ¿verdad? Entonces, es quitarse ese miedo, es pensar en el futuro que le espera a uno si uno desde inicios empieza a involucrarse y empieza a trabajar duro. em, y pues nada, básicamente eso. Ya ahora, hoy por hoy en el trabajo, a veces tiende a ser un poco intimidante porque usted se encuentra con personas que tienen una capacidad enorme y personas que son realmente muy inteligentes y uno a veces como que quiere hacerse chiquitito, pero yo creo y pienso que uno se tiene que basar en lo mismo. Al final y al cabo, estás ahí por vos. Lo que vas a desarrollar va a ser por vos, el futuro que te espera es tuyo, entonces simple y sencillamente empoderarse, agarrar esas riendas y pues nada, tirarse al agua. Nunca es fácil y probablemente hayan muchos baches en el camino, pero se los puedo asegurar que al final el aprendizaje, el disfrute y demás que todo esto te deja es muy valioso. Entonces, sí, eso sería. Gracias, Jocelyn. Bueno, Daniela, no sé si eso también se podría decir que se respondió a tu pregunta, ya que Jocelyn también pues abarcó esa área, ya que Daniela también nos está preguntando como qué tips podrías vos dar para las personas, en este caso chicas, que estén comenzando en esta área. Ujú. Em, vamos a ver, o sea, el primer tip es deja el miedo a un lado, ¿verdad? Que nada te intimide. Si incluso vas y recibís una materia y te sentís perdida, o sea, da la milla extra. Llega a la casa, busca los recursos que ocupes, busca ayuda o no sé, pero siempre da esa milla extra para que, para que uno o sea, para demostrarse a sí misma que sí se puede, porque muchas veces uno quiere como tirar la toalla pues, al primer fallo y no es así, o sea, hay que pulsearla, hay que trabajar duro, no tenerle miedo a lo desconocido, porque al final y al cabo eso es lo que vale. Otro tip que les puedo dar es estudien, si se van a dedicar a esta área, bueno, en esta área y en cualquiera en realidad. El inglés es número uno, ¿verdad? Con el inglés puedes llegar a cualquier lado y en esta área de sistemas, de software, es indispensable, ¿verdad? La interacción que hay con ya sea Estados Unidos o otros países del extranjero, donde solo manejan inglés, es como el lenguaje universal, por decirlo así, y entonces es una de las herramientas que más ocupamos para poder desenvolvernos bien en estos puestos. ¿Qué otro tip les puedo dar? Este, no sé, básicamente es atrévanse, eh, vayan por lo que quieren, nunca dejen de lado sus metas porque el camino parece ser difícil, simplemente vayan hacia adelante y no dejen que tal vez pequeños tropiezos las desmotiven. Ujú. Gracias, Jocelyn. Eh, no sé si alguna tiene otra pregunta o algún comentario que desea agregar. Mm. Tal vez ahí también, porque hay Ujú. muchas áreas desconocidas cuando uno está estudiando, ¿verdad? Por lo general en esta carrera se enfoca mucho en lo que es la programación. De mi parte, yo solo recibí una materia que tenía que ver con calidad y no vi ni la mitad de lo que realmente yo veo actualmente. Entonces sí sería importante que si tienen la oportunidad de certificarse, si tienen la oportunidad de involucrarse en alguna capacitación, que les permita ahondar un poquito más en las diferentes áreas que hay en sistemas, sería muy bueno para que ustedes puedan llevar ese plus, ¿verdad?
Para las personas que solo se dedican a trabajar y que, perdón, a estudiar y que al final de su carrera pues ya van a buscar una oportunidad de trabajo, a veces suele ser un poquito difícil porque no hay una experiencia que lo respalde, ¿verdad? Pero en ese caso lo que les puedo recomendar incluso es eso, que busquen capacitaciones en internet, bueno, en San Google, ¿verdad? Que no se encuentra hoy en día. Cantidad de cursos donde ustedes pueden ya empezar como a explorar las diferentes áreas que hay y incluso pueden especializarse con alguna certificación y que pueda llegar a ser un poco más sencillo para ustedes poder encontrar un área de trabajo más fácilmente. Al igual, incentivarlas también a que busquen opciones, tanto en Intel, conozco Pfizer también, hay otras empresas que tienen el plan de estudiantes y si pueden optar por esta opción, créanme que no se van a arrepentir. Estudiar y trabajar es difícil, pero la experiencia que ustedes adquieren cuando trabajan en lo que están estudiando es realmente grande y la posibilidad de poder encontrar un trabajo y ya no empezar como tan de cero es invaluable. Entonces, ese sería también. Muchas gracias, Jocelyn. Mm. En este caso, de verdad le quiero agradecer a todas las que pudieron asistir el día de hoy y también a vos, Jocelyn, por compartirnos esta historia de cómo ha sido también de superación, de que a pesar de que se te han presentado ciertos retos, has seguido perseverando y pues estás donde estás el día de hoy gracias a ello. Entonces, muchas gracias por motivar a las estudiantes a ver que sí hay posibilidades para construir caminos diferentes, aunque al inicio a veces nosotros nos podamos llegar y sentir perdidas. Sin embargo, es Ujú. importante que uno se pueda dar como ese tiempo, retroceder y replantearse qué es lo que uno quiere y cómo uno lo quiere construir. Entonces, de verdad te quiero agradecer mucho por este tiempo que nos brindaste y de verdad a las chicas que pudieron asistir también se los agradezco montones. De igual recordarles que este webinar queda grabado y nosotros lo vamos a estar compartiendo en nuestras plataformas. Si ya no hay más preguntas o comentarios, vamos a dejar por acá y les deseo un excelente fin de semana a todos ustedes. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a todas por unirse. Con gusto, entonces se cuidan y que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.